Hay historias que nos rompen el corazón, pero que también nos muestran el inmenso poder del amor de Dios. Historias que parecen comenzar con dolor, pero terminan con esperanza, porque Jesús nunca abandona a los suyos, especialmente cuando todo el mundo parece darles la espalda. Hoy quiero contarte una historia que tocará lo más profundo de tu alma. Es la historia de don Ernesto, un anciano de 78 años, de mirada cansada pero de corazón noble, que dedicó toda su vida al trabajo y al amor por su familia. Vivía en un pequeño pueblo llamado San Gabriel del Monte, un lugar tranquilo rodeado de campos y colinas donde el viento soplaba suave al amanecer y los vecinos aún se saludaban con respeto. Don Ernesto había sido carpintero toda su vida. Sus manos, marcadas por el tiempo, conservaban la fuerza del hombre que construyó su casa, sus muebles, y hasta los juguetes de su hijo cuando era pequeño. Después de la muerte de su esposa, hace ya varios años, se fue a vivir con su hijo Julián y su nuera Laura, esperando encontrar en ellos compañía y cariño en su vejez. Al principio todo parecía estar bien. Los nietos corrían por el patio, y don Ernesto se sentía útil ayudando con pequeñas tareas. Les contaba historias de fe, les enseñaba a orar antes de dormir y les hablaba de cómo Jesús siempre había sido su refugio. Pero con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Laura, su nuera, empezó a verlo como una carga. Se quejaba de que ocupaba espacio, de que comía mucho, de que dejaba cosas fuera de lugar. Poco a poco, el ambiente en la casa se volvió pesado. El silencio reemplazó las risas, y la mirada amorosa de su hijo fue sustituida por una mirada de culpa y resignación. Don Ernesto sentía que algo se estaba rompiendo, no solo en su hogar, sino también en su corazón. Cada día que pasaba, él trataba de no incomodar, de mantenerse en silencio, de ser invisible. Pero el amor que había dado toda su vida parecía no tener ya un lugar donde descansar. Una tarde, mientras el sol caía y el aroma del pan recién hecho llenaba la casa, ocurrió lo impensable. Laura, cansada y llena de rabia, comenzó una discusión con su esposo. Los gritos se escuchaban desde la calle. Y de repente, entre palabras hirientes, pronunció una frase que cambiaría la vida de don Ernesto para siempre. O se va tu padre o me voy yo. No pienso seguir viviendo con ese viejo inútil en mi casa. El silencio se apoderó del lugar. Julián bajó la cabeza, incapaz de responder. Don Ernesto, que había escuchado todo desde su habitación, salió despacio, con los ojos llenos de lágrimas y el alma rota. Miró a su hijo con ternura y le dijo con voz temblorosa: «No te preocupes, hijo, no quiero causar problemas. Me iré, no hace falta que discutan por mí». Tomó una pequeña bolsa con su ropa y un retrato de su difunta esposa. Salió por la puerta sin mirar atrás. El viento de la tarde golpeaba su rostro, y en su corazón solo quedaba un eco: la soledad. Esa noche caminó sin rumbo por las calles del pueblo. Pasó frente a la iglesia, la misma donde años atrás había prometido cuidar de su familia hasta el último aliento. Se sentó en la plaza, bajo un viejo árbol, y levantó la mirada al cielo estrellado. Con lágrimas en los ojos, murmuró: «Señor, ¿por qué me has dejado solo? He tratado de ser un buen padre, un buen hombre, pero ya nadie me necesita». Sus palabras se perdieron entre el viento y el sonido de los grillos. A medida que las horas pasaban, el frío comenzó a calar sus huesos. Don Ernesto buscó refugio bajo un pequeño puente de piedra, donde algunos mendigos solían dormir. Allí se recostó, cubriéndose con su abrigo viejo y desgastado. El suelo era duro, la noche larga, y el corazón, más pesado que nunca. Pero en medio de su dolor, sus labios aún pronunciaban una frase de fe: «Jesús, si todavía me escuchas, no me abandones». Esa oración, sencilla y sincera, fue el inicio del milagro que estaba por venir. Porque aunque él no lo sabía, Dios ya estaba moviendo los hilos invisibles de su destino. A unas calles de allí, una mujer llamada María, una devota feligresa del pueblo, terminaba de preparar la comida que solía repartir entre los necesitados cada mañana. Ella no imaginaba que, al día siguiente, su camino se cruzaría con el de don Ernesto, y que a través de ese encuentro, Jesús restauraría la dignidad de un hombre que había sido humillado por el mundo, pero nunca olvidado por el cielo. La vida de don Ernesto estaba por cambiar para siempre. Dios, que había escuchado cada una de sus lágrimas, estaba a punto de mostrarle que ninguna injusticia queda sin respuesta cuando el corazón confía en él. Porque cuando el ser humano te rechaza, Cristo te recibe. Cuando la familia te abandona, Dios te abraza. Y cuando parece que ya no hay esperanza, Jesús llega justo a tiempo para levantarte. Así comienza esta historia. Una historia real, humana y llena de fe.
Una historia que te recordará que no importa cuán dura sea la prueba, el amor de Dios siempre tiene la última palabra. El hogar que se convirtió en un lugar frío. La casa de don Ernesto había sido, durante muchos años, un lugar lleno de risas, oración y calidez. En aquel modesto hogar de San Gabriel del Monte, el olor a pan recién hecho se mezclaba con el canto de los pájaros que llegaban cada mañana al patio. Era una casa sencilla, con paredes de adobe y un pequeño jardín donde don Ernesto cultivaba flores para su difunta esposa. Cada rosa que florecía era, para él, un recordatorio de su amor eterno y de los días felices que el tiempo ya se había llevado. Pero desde que su esposa partió, la vida había cambiado. Don Ernesto, buscando no quedarse solo, se mudó con su hijo Julián y su nuera Laura, con la esperanza de encontrar allí consuelo y compañía. Al principio, fue recibido con cariño. Laura sonreía, los nietos corrían hacia él gritando «¡Abuelito!», y Julián parecía feliz de tener a su padre bajo el mismo techo. Durante un tiempo, el hogar volvió a llenarse de vida. Don Ernesto ayudaba con pequeñas reparaciones, contaba historias de su juventud y enseñaba a los niños a hacer cruces de madera mientras les hablaba del amor de Jesús. Pero poco a poco, algo cambió. Laura comenzó a cansarse de su presencia. Le molestaban los consejos del anciano, su ritmo lento, sus oraciones antes de comer, incluso las anécdotas que contaba una y otra vez. Comenzó a verlo como una sombra que interrumpía su rutina, como un estorbo en medio de su comodidad. El amor se fue enfriando, como una vela que se apaga sin que nadie note el humo. Los días se hicieron más silenciosos. Ya no había risas en la mesa, ni rezos en familia. Don Ernesto notaba las miradas impacientes de Laura cada vez que pedía un poco de ayuda o intentaba conversar. Y Julián, su propio hijo, había cambiado también. El trabajo, el cansancio y los comentarios constantes de su esposa lo habían vuelto distante, distraído, ausente. Don Ernesto trataba de entenderlo, de no molestarlo. Pero en su corazón, una tristeza profunda comenzaba a crecer. Una noche, mientras la familia cenaba, don Ernesto quiso compartir una historia del Evangelio. Les habló del pasaje en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 40, donde Jesús dijo: «En verdad os digo que todo lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis». Laura, sin levantar la vista de su plato, suspiró con fastidio y murmuró: «Otra vez con lo mismo. Ernesto, siempre hablando de Dios». El silencio cayó como una piedra sobre la mesa. Julián no dijo nada, solo bajó la cabeza. Los nietos, confundidos, miraron a su abuelo, que lentamente dejó de hablar y sonrió con tristeza. «Perdón, hija, solo quería compartir una palabra que me ayuda a seguir adelante», respondió con humildad. Esa noche, don Ernesto se quedó despierto más tiempo de lo normal. Escuchó desde su habitación cómo Laura y Julián discutían en la cocina. Las palabras eran duras, llenas de reproches. Ella decía que no podía seguir manteniendo a un viejo, que ya tenía bastante con los niños, que necesitaban su espacio y su tranquilidad. Y Julián, en lugar de defender a su padre, solo guardaba silencio. Ese silencio fue el primer golpe que quebró el corazón de don Ernesto. A la mañana siguiente, Laura comenzó a cambiar su actitud de manera más evidente. Le sirvió el desayuno sin mirarlo, dejó de hablarle, y cuando los niños querían pasar tiempo con el abuelo, ella los llamaba con una voz fría. «Dejen tranquilo al abuelo, que ya está cansado». Pero no era cansancio lo que él sentía, sino una soledad que lo envolvía cada día con más fuerza. Don Ernesto pasaba las tardes sentado en el viejo sillón del porche, mirando el horizonte. A veces tomaba su Biblia y leía en voz baja, buscando consuelo. Recordaba las promesas de Dios, aquellas que había repetido tantas veces a los demás, y ahora debía creer para sí mismo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Salmos 34, 18. Sin embargo, aunque su fe seguía viva, su cuerpo comenzaba a sentir el peso del rechazo. Cada palabra de Laura era como una espina que se clavaba en su alma. A veces, ella hacía comentarios crueles sin pensar. «Ya está viejo, no puede ni barrer el patio sin cansarse. No sé por qué tiene que estar aquí, si ya vivió su vida». Y Julián callaba. Ese silencio dolía más que cualquier palabra. El hogar que antes era refugio se había convertido en una prisión invisible. Don Ernesto caminaba por los pasillos en silencio, tratando de no hacer ruido, de no incomodar. Pero en su interior, algo se estaba rompiendo. Cada rincón de la casa le recordaba que ya no era bienvenido. Una tarde,
Mientras regaba las flores del jardín que había plantado junto a su esposa, escuchó a Laura decirle a su hijo en voz alta: «No aguanto más, Julián. O se va tu padre, o me voy yo». Y en ese momento, don Ernesto entendió que su lugar en aquella casa había terminado. Se quedó quieto, mirando las rosas que había cuidado con tanto amor. Una lágrima rodó por su mejilla arrugada. Acarició una flor, como si tocara por última vez algo que le daba sentido a su vida, y susurró con voz quebrada: «Señor, si este ya no es mi hogar, llévame donde tú quieras. Pero no me dejes solo». El viento sopló suave entre las flores, y aunque el dolor era profundo, una pequeña voz en su interior le dijo que Dios no había terminado su obra. Esa fue la última tarde que don Ernesto regó su jardín. Al día siguiente, tomaría su pequeña bolsa, dejaría la casa de su hijo, y emprendería el camino que lo llevaría directo al encuentro con Jesús, el único que jamás lo rechazaría. La soledad del camino. El amanecer en San Gabriel del Monte llegó silencioso, cubierto por una neblina suave que parecía envolverlo todo en una tristeza contenida. Don Ernesto se despertó antes de que saliera el sol. No había dormido casi nada aquella noche. Las palabras de Laura aún resonaban en su mente, como una herida que no dejaba de sangrar. «O se va tu padre, o me voy yo». Se levantó despacio, con el cuerpo cansado y el alma vacía. Su hijo Julián dormía, o al menos eso quiso creer. No quiso despertarlo. No quería verlo sufrir ni obligarlo a elegir. Don Ernesto sabía que, aunque su corazón seguía lleno de amor por su hijo y sus nietos, su presencia se había convertido en motivo de discordia. Y así, con una calma que solo da la resignación, comenzó a guardar sus pocas pertenencias. Tomó una vieja camisa, su abrigo de invierno, una Biblia gastada que había pertenecido a su esposa, y una fotografía de ella, la mujer que había sido su compañera de toda la vida. Antes de salir, caminó hasta el pequeño jardín que él mismo había cultivado. Las rosas aún estaban húmedas por el rocío. Acarició una de ellas y susurró con ternura: «Cuídalas, Rosa, como siempre lo hacías tú». El cielo empezaba a aclararse. Don Ernesto cruzó la puerta sin hacer ruido, dejando atrás la casa que había ayudado a construir con sus propias manos. Mientras caminaba por la calle de tierra, el canto de los gallos anunciaba un nuevo día, pero para él, parecía el fin de todo. Llevaba una pequeña bolsa al hombro y un bastón de madera que él mismo había tallado años atrás. Sus pasos eran lentos, firmes, llenos de dignidad. En su mente se mezclaban recuerdos, la voz de su esposa cantando en la cocina, las risas de su hijo cuando era niño, los cumpleaños en familia. Todo eso ahora parecía tan lejano, tan ajeno. El eco de sus pasos sobre la tierra seca era lo único que rompía el silencio. Mientras avanzaba por el camino que salía del pueblo, el viento soplaba frío y le revolvía el cabello canoso. A su alrededor, las montañas permanecían quietas, testigos silenciosas de su tristeza. De vez en cuando, algún perro ladraba a lo lejos o un carro pasaba sin detenerse. Nadie sabía que aquel anciano que caminaba solo por el borde del camino acababa de ser expulsado de su propio hogar. El sol comenzó a elevarse tímidamente, dorando las copas de los árboles. Don Ernesto se detuvo junto a un banco de piedra frente a la iglesia del pueblo. Se sentó despacio, respiró hondo y cerró los ojos. El sonido de las campanas marcaba las 6 de la mañana. El viejo las había escuchado durante toda su vida, pero esa vez sonaban diferentes. Como si cada tañido fuera un llamado de Dios, una invitación a no rendirse. Con voz temblorosa, oró: «Señor Jesús, tú sabes que no tengo a dónde ir. No quiero odiar a nadie, ni guardar rencor. Pero no entiendo, ¿por qué, si te he servido toda mi vida, me siento tan solo ahora?» Sus palabras se mezclaron con las lágrimas que corrían por sus mejillas. A pesar del dolor, su fe no se apagaba. Había algo en su interior que le decía que aquella no sería su última oración, sino el comienzo de algo nuevo. A veces, Dios permite que perdamos todo para mostrarnos que Él es suficiente. Pasaron las horas. El hambre comenzó a sentirse en su estómago vacío. Buscó en su bolsillo unas monedas, apenas lo suficiente para comprar un pan. Entró en una pequeña tienda, saludó con educación, pero la dueña apenas le devolvió la mirada. Al salir, se sentó en una plaza cercana, partió el pan por la mitad y agradeció en silencio: «Gracias, Señor, porque todavía tengo algo que comer». Mientras comía, observaba a la gente pasar, madres con sus hijos, hombres apurados hacia el trabajo, jóvenes riendo sin imaginar el dolor que puede esconderse tras una sonrisa ajena. Y allí, en medio de esa indiferencia, don Ernesto sintió un peso profundo. El peso de ser invisible.
Al caer la tarde, el cansancio lo venció. Buscó refugio bajo un pequeño puente de piedra, a las afueras del pueblo. El suelo era frío y húmedo, pero era el único lugar donde podía descansar sin ser echado. Con su abrigo cubriéndose hasta el cuello, miró hacia el cielo que se oscurecía lentamente. Las primeras estrellas comenzaban a brillar, y él susurró una vez más. «No me dejes, Señor, si tú estás conmigo, no necesito más». En ese momento, una suave brisa acarició su rostro. No era el viento común, sino una caricia que traía paz. Como si Dios mismo quisiera decirle, «No estás solo, hijo mío». Don Ernesto cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Durante la noche, soñó con su esposa. Ella estaba de pie frente a un campo lleno de luz, rodeada de flores. Le decía, «Ernesto, no llores más. Dios enviará a alguien para ayudarte». Al despertar, el amanecer bañaba el cielo con tonos dorados. Don Ernesto no entendía del todo aquel sueño, pero algo en su corazón le dio esperanza. Se levantó, se sacudió el polvo del abrigo y volvió a caminar. A unas calles de allí, mientras él avanzaba lentamente, una mujer llamada María preparaba la comida que solía repartir entre los necesitados del pueblo. María era conocida por su fe inquebrantable y su bondad. Cada mañana oraba diciendo, «Señor, muéstrame hoy a quién debo ayudar». Aquel día, esa oración tendría respuesta. Sin saberlo, María estaba a punto de encontrarse con don Ernesto, un anciano que lo había perdido todo, pero que todavía tenía una fe viva que movería el corazón de Dios. Y así, mientras los caminos de la soledad y la misericordia se acercaban lentamente, el cielo preparaba el encuentro que cambiaría para siempre la historia de don Ernesto. El encuentro divino. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos dorados y rosados, cuando don Ernesto, exhausto por la caminata y el peso del rechazo, se detuvo junto a un viejo banco de piedra en medio del campo. Sus pies temblaban, su respiración era entrecortada, y su alma, más que su cuerpo, clamaba por descanso. Se sentó lentamente, cubriendo su rostro con las manos, y por primera vez en años, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué me has dejado solo?», susurró con la voz quebrada, mirando al suelo cubierto de polvo. El viento soplaba suavemente entre los árboles, moviendo las hojas como si el cielo entero respondiera a su lamento. En ese silencio sagrado, algo cambió. Don Ernesto sintió una presencia, una paz que no provenía del mundo. Levantó la mirada, y a pocos metros de distancia, un hombre se acercaba lentamente. Su figura era sencilla, vestida con una túnica clara, y sus pasos no levantaban polvo. Don Ernesto parpadeó, pensando que su cansancio le jugaba una mala pasada. Pero cuando aquel hombre se detuvo frente a él y le sonrió con una ternura indescriptible, el anciano sintió que su corazón se estremecía. «No estás solo, Ernesto», dijo el hombre con una voz suave, pero firme. «Tu dolor no ha pasado desapercibido. Yo he caminado contigo, incluso cuando creíste que nadie lo hacía». Don Ernesto lo miró, confundido. «¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre?». El hombre dio un paso más cerca y le extendió la mano. «Soy quien siempre ha estado contigo. Soy el que te sostuvo cuando perdiste a tu esposa. Soy el que te dio fuerza para criar a tu hijo. Soy el que te esperó, aun cuando sentiste que ya no valías nada». El anciano comenzó a temblar. Su corazón, que había soportado tantas decepciones, reconoció algo que su mente aún no entendía. Entonces, el hombre colocó su mano sobre el hombro de don Ernesto, y una luz cálida lo envolvió. En ese instante, todo el peso del dolor desapareció. Don Ernesto cayó de rodillas, sollozando. «Jesús, ¿eres tú?». El hombre sonrió con compasión infinita. «Sí, Ernesto. Soy yo. Vine a recordarte que tu valor no depende de los hombres, sino del amor eterno que tengo por ti». El anciano cerró los ojos y sintió una paz que no había experimentado desde su juventud. Era como si su alma se bañara en luz. Las heridas, los recuerdos amargos, las palabras duras de su nuera, todo comenzó a desvanecerse. Jesús se sentó junto a él en el banco de piedra y dijo, «Ernesto, el mundo olvida con facilidad, pero yo nunca olvido a los míos. Aun cuando los tuyos te cierren las puertas, yo siempre te abriré la mía. Porque en mi casa hay lugar para todos los que han sido rechazados». El anciano levantó la vista, con lágrimas que ahora eran de gratitud. «Señor, pensé que ya no servía para nada, que era una carga». Jesús lo miró con ternura. «Eres mi hijo. No eres una carga, eres una bendición. Tu historia aún no ha terminado.
A través de ti, muchos verán que la fe y la dignidad no mueren cuando uno confía en Dios. El viento volvió a soplar, esta vez con un aroma de flores silvestres. Jesús se levantó y le dijo: «Levántate, Ernesto. Regresa al pueblo. No temas. Yo iré contigo». Y con esas palabras, el Señor desapareció lentamente, dejando tras de sí una sensación de luz que parecía abrazar el alma del anciano. Don Ernesto permaneció de pie, mirando al horizonte con los ojos llenos de lágrimas, pero también de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, su corazón no se sentía vacío. Ahora sabía que no estaba solo, que Jesús mismo había venido a devolverle su dignidad. Con paso lento, pero firme, emprendió el camino de regreso. No sabía qué le esperaba, pero ya no importaba. Llevaba en su pecho algo más grande que el miedo, la certeza de haber sido tocado por el amor divino. Y mientras caminaba, una oración brotó de sus labios. «Gracias, Señor, por no olvidarte de mí. Gracias por recordarme que, aun en mi vejez, sigo siendo tu hijo amado». Desde ese instante, el ocaso dejó de ser símbolo de final, y se convirtió en promesa de un nuevo amanecer. Una oración que cambió su vida. Esa noche, don Ernesto llegó al pequeño pueblo donde había vivido toda su vida. El cansancio marcaba su cuerpo, pero su alma estaba encendida como una lámpara recién avivada. Ya no era el mismo hombre que había salido con el corazón destrozado. Algo dentro de él había renacido. En sus ojos se reflejaba la paz de quien había visto a Jesús cara a cara. Buscó refugio en la vieja capilla del pueblo, aquella donde años atrás había ido de la mano de su esposa, Teresa, cuando aún estaban llenos de sueños. Las puertas estaban entreabiertas, y el silencio sagrado del templo lo envolvió apenas cruzó el umbral. La débil luz de unas velas iluminaba el altar, y el olor a incienso llenaba el aire. Don Ernesto se arrodilló con dificultad, apoyando las manos sobre el banco de madera gastado por el tiempo. Sus labios comenzaron a moverse lentamente, y de su corazón brotó una oración sencilla, pero poderosa. «Señor Jesús, si he sido probado, es porque me amas. Gracias por no dejarme caer en la oscuridad. No tengo riquezas, ni familia que me abrace, pero tengo algo que nadie puede quitarme, tu presencia. Te entrego mis lágrimas, mis años y mi vida. Usa mi historia para mostrar que tú nunca abandonas a los que confían en ti». En ese instante, el anciano sintió que algo sobrenatural descendía sobre él. Un calor suave lo envolvió, como si los brazos de Dios mismo lo abrazaran. La soledad que había cargado por tanto tiempo se disolvió como la niebla bajo el sol. El reloj del campanario marcó la medianoche. Don Ernesto permaneció allí, en silencio, con las manos juntas y los ojos cerrados, dejando que su alma hablara con Dios. Recordó cada momento de su vida, la risa de su hijo cuando era niño, las canciones de Teresa mientras cocinaba, los días de trabajo en el campo y también el dolor del rechazo. Pero ahora, todo tenía un sentido. Jesús no solo le había devuelto la dignidad, le había devuelto la fe. De repente, el anciano sintió un impulso profundo en su corazón, una voz interior que le decía: «Ernesto, no guardes esto solo para ti. Ora por quienes te hicieron daño. En tu perdón, yo haré mi obra». Don Ernesto se estremeció. Nunca había sido fácil perdonar, pero esa noche comprendió que el perdón era el puente que lo uniría por completo a la voluntad de Dios. Con lágrimas en los ojos, dijo en voz alta: «Señor, bendice a mi nuera, a Laura. Perdónala por su dureza, por su falta de amor. Sé que ella también sufre, aunque no lo muestre. Transforma su corazón como transformaste el mío. Y si es tu voluntad, permite que algún día volvamos a abrazarnos en paz». Las palabras salieron de su boca como un río que limpia el alma. En ese momento, una brisa cálida recorrió la capilla y las velas titilaron con fuerza, como si el cielo entero confirmara su oración. Don Ernesto sonrió entre lágrimas. «Gracias, Jesús. Hoy entiendo que no hay oración pequeña cuando nace del corazón». Al salir de la capilla, la noche parecía diferente. Las estrellas brillaban con una intensidad que no recordaba haber visto en años. El aire era fresco, pero no helado, y por primera vez, caminó sin temor. No sabía lo que vendría después, pero sí sabía que su vida ya había cambiado para siempre. Al pasar frente a la fuente del pueblo, vio a una anciana sentada en el borde, temblando de frío. Sin pensarlo, se quitó su viejo abrigo y se lo colocó sobre los hombros. La mujer le agradeció con una sonrisa, y en ese gesto, don Ernesto sintió que su oración comenzaba a dar fruto. La misericordia que había recibido de Jesús empezaba ahora a fluir hacia otros. Esa noche, mientras dormía en un banco junto a la capilla,
soñó con Teresa. Ella le sonreía, vestida de blanco, y le decía: Ernesto, el cielo escuchó tu oración. Prepárate, porque lo que perdiste por dolor, Dios te lo devolverá en amor. Y cuando despertó, una nueva esperanza latía dentro de él. Sabía que aquel encuentro con Jesús no había sido una ilusión, sino el principio de un milagro que pronto alcanzaría a toda su familia. Desde esa noche, don Ernesto comprendió que una sola oración sincera puede mover el cielo entero y transformar lo que parecía imposible. El milagro de la dignidad restaurada. Los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el pequeño pueblo, tiñendo las calles de un color dorado y cálido. El canto de los gallos resonaba en la distancia, mientras don Ernesto abría lentamente los ojos. Había dormido recostado en el banco de madera frente a la capilla, con el alma en calma y el corazón rebosante de paz. Por un instante, pensó que todo había sido un sueño. El encuentro con Jesús, la oración, la sensación de haber sido abrazado por la misericordia divina. Pero cuando llevó su mano al pecho, sintió aquella calidez que aún permanecía allí, como una llama viva que nada podía apagar. Entonces supo que no había sido un sueño, sino el inicio de su nueva vida. Se levantó despacio, apoyándose en su bastón, y se dirigió a la fuente para lavarse el rostro. El agua fría le devolvió la claridad de pensamiento, y al mirarse en el reflejo del agua, se sorprendió. Su rostro, antes cansado y apagado, ahora mostraba una serenidad que hacía años no conocía. Ese día, don Ernesto decidió regresar a su antiguo hogar. No por orgullo, sino porque sentía en su corazón que debía hacerlo. Jesús le había dicho que no temiera, y ahora, con una fe renovada, caminó despacio por el mismo sendero donde días atrás había derramado lágrimas de humillación. Al llegar, se detuvo frente a la casa. Todo estaba igual: el jardín un poco descuidado, las cortinas cerradas y el sonido de los niños jugando dentro. El corazón le latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una extraña mezcla de compasión y esperanza. Tocó la puerta suavemente. Pasaron unos segundos eternos hasta que Laura, su nuera, abrió. Su rostro se endureció al verlo. «¿Qué hace aquí?», dijo con tono cortante. «Ya le dije que no puede quedarse». Don Ernesto bajó la mirada, pero su voz fue firme y serena. «No vengo a pedir nada, hija. Solo vengo a darte las gracias. Gracias por haberme enseñado lo que significa confiar en Dios, incluso cuando uno pierde todo. Hoy no estoy aquí como un hombre rechazado, sino como alguien que ha sido perdonado y amado por el Señor». Laura quedó inmóvil. No entendía qué pasaba. El anciano no mostraba enojo ni tristeza, irradiaba una paz que la desarmaba por completo. «No te guardo rencor», continuó don Ernesto. «He orado por ti. Jesús me enseñó que la verdadera dignidad no viene de una casa ni del dinero, sino del amor que uno conserva en el corazón. Y quiero que sepas algo, Laura, sigue siendo mi familia». Las palabras resonaron en el aire, quebrando el muro que por tanto tiempo había separado sus corazones. Laura comenzó a llorar, y sin poder contenerse, se llevó las manos al rostro. Detrás de ella, el hijo de don Ernesto, Carlos, apareció con los ojos llenos de culpa. «Padre, perdóname. Fui un cobarde por no defenderte». Don Ernesto se acercó lentamente y lo abrazó con fuerza. «Hijo, no hay nada que perdonar. Todo esto tenía un propósito. Jesús me devolvió la dignidad que el mundo me quitó, y ahora me la devuelve en forma de amor». Las lágrimas se mezclaron con sonrisas. El abrazo duró largo rato, mientras los niños miraban en silencio, sin entender del todo lo que pasaba, pero sintiendo que algo hermoso estaba ocurriendo. Laura, aún conmovida, se arrodilló ante el anciano. «Perdóneme, don Ernesto. He sido injusta. Dejé que el orgullo y el miedo me cegaran. Pensé que su presencia era una carga, pero ahora veo que era una bendición». Don Ernesto la levantó, tomó sus manos y dijo con ternura: «Levántate, hija. Nadie que se arrepiente sinceramente necesita permanecer de rodillas. Jesús también te ha perdonado». En ese momento, una luz intensa llenó el interior de la casa. No era una luz visible, sino una presencia espiritual, un calor de reconciliación que tocó a todos los presentes. Era como si el mismo Cristo estuviera allí, sellando con amor lo que antes había estado roto. Esa mañana, la familia se reunió a desayunar por primera vez en mucho tiempo. Las risas reemplazaron el silencio, y la casa, antes fría y llena de resentimiento, volvió a ser un verdadero hogar. Don Ernesto miró al cielo y murmuró en silencio: «Gracias, Señor. Me quitaste la vergüenza y me diste dignidad. Me quitaste la soledad y me diste amor. Todo lo que tengo,
todo lo que soy, es tuyo. Y así, el anciano que una vez fue echado de su casa con humillación, regresó a ella no como un mendigo, sino como un testimonio viviente del poder restaurador de Dios. Desde aquel día, el pueblo entero comenzó a hablar del milagro del abuelo Ernesto. No por las lágrimas derramadas, sino por la paz que dejó donde antes solo había dolor. Su vida se convirtió en ejemplo de que Jesús no solo cura heridas, también devuelve la dignidad a los corazones que creen. Porque cuando el amor de Cristo toca a una vida, hasta lo que fue rechazado se convierte en bendición. El hijo que regresó. Los días comenzaron a transcurrir con una paz que don Ernesto no recordaba haber sentido en muchos años. La casa, que antes se había convertido en un lugar de frialdad y silencio, ahora era un hogar donde el amor había vuelto a habitar. Sin embargo, aunque el perdón había empezado a sanar los corazones, aún quedaba una herida que debía cerrarse por completo. La del hijo que, por miedo y debilidad, había permitido que su propio padre fuera echado de su casa. Carlos no lograba encontrar consuelo. Aunque su padre lo había perdonado con palabras y abrazos, su corazón seguía cargando el peso de la culpa. Cada vez que miraba a su padre sentado en el jardín, con el rosario entre las manos, sentía una punzada en el pecho. Lo había abandonado en el momento en que más necesitaba apoyo, y eso era algo que no podía olvidar con facilidad. Una tarde, incapaz de soportar más su silencio, se acercó a don Ernesto, que oraba bajo el viejo limonero del patio. «Padre», dijo con voz temblorosa, «he intentado hablar con usted muchas veces, pero las palabras no me salen. No sé cómo mirar a los ojos al hombre que me enseñó todo lo que sé y que, aún así, fui incapaz de defender». Don Ernesto levantó la mirada. Sus ojos, llenos de ternura, se encontraron con los de su hijo. «Carlos, hijo mío, no sigas atormentándote. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Lo que hiciste, lo hiciste por miedo, no por maldad. Y el miedo es humano, pero el perdón es divino». Carlos cayó de rodillas frente a él, llorando como un niño. «Padre, no fui digno de usted. Le di la espalda, y eso me perseguirá toda mi vida». El anciano, con esfuerzo, se inclinó y colocó sus manos sobre la cabeza de su hijo. «Escúchame, hijo. Yo también fui joven y tomé decisiones que lastimaron a otros. Pero Jesús me enseñó algo, que no hay vergüenza que no pueda ser lavada con lágrimas sinceras y amor verdadero. Levántate, porque eres mi hijo y mi orgullo». Las palabras de don Ernesto penetraron profundamente en el alma de Carlos. En ese instante, algo dentro de él se rompió. El orgullo, la culpa, el miedo, todo fue reemplazado por un amor renovado. Laura observaba la escena desde la puerta, con los ojos húmedos. Por primera vez, veía a su esposo y a su suegro unidos no solo por la sangre, sino por el Espíritu de Dios que obraba en ellos. Carlos abrazó a su padre con fuerza, temblando. «Prometo que, mientras viva, cuidaré de usted como no lo hice antes. Prometo honrar su vida y su fe». Don Ernesto sonrió y respondió con voz suave. «No prometas nada, hijo. Solo vive en el amor de Dios, y todo lo demás se dará por añadidura. A veces, los caminos de la fe nos hacen tropezar, pero Jesús siempre espera en el punto donde caímos, listo para levantarnos». Desde aquel día, algo cambió en Carlos. Comenzó a acompañar a su padre a la capilla cada mañana, orando junto a él. Redescubrió el valor de la fe, el poder del perdón y la importancia de la familia. La relación entre ellos se fortaleció de una manera que ni el tiempo ni el dolor pudieron destruir. El pueblo, al verlos juntos nuevamente, comenzó a hablar del regreso del hijo. Muchos se acercaban a don Ernesto para pedirle consejo, y él, con su humildad característica, solo respondía: «Jesús no solo me devolvió la dignidad, también me devolvió a mi hijo. Ese es el verdadero milagro». Una tarde, mientras caminaban por el camino que conducía al campo, Carlos detuvo sus pasos y miró al cielo. «Padre, ¿cree que algún día podré ser tan fuerte en la fe como usted?». Don Ernesto le puso una mano en el hombro y, con una sonrisa, dijo: «No se trata de ser fuerte, hijo. Se trata de aprender a confiar. La fuerza humana se agota, pero la fe en Dios nunca se acaba». Carlos lo abrazó, y juntos continuaron caminando, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, bañando todo con una luz dorada. Aquel día, el hijo que había caído en la culpa regresó no solo al hogar, sino también al corazón de su padre y al abrazo de Dios. Porque donde el amor y el perdón se encuentran, el pasado deja de ser una herida, y se convierte en testimonio. Mensaje final para tu corazón. El sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y dorados. En el jardín de su casa,
Don Ernesto se sentaba en su viejo banco de madera, con el rosario entre las manos y una sonrisa serena en el rostro. El viento movía suavemente las hojas del limonero, ese mismo bajo el cual había orado tantas veces pidiendo fuerzas, perdón y esperanza. Pero ahora ya no oraba con lágrimas, sino con gratitud. A su lado, jugaban sus nietos, riendo y corriendo entre las flores. Dentro de la casa, se escuchaba la voz de Laura preparando la cena, y el sonido de su hijo, Carlos, afinando la guitarra para cantar una canción que su madre, la esposa de don Ernesto, solía entonar en los días de fiesta. La vida, que alguna vez le pareció una carga, se había transformado en una melodía de redención. Don Ernesto alzó la mirada al cielo y murmuró: «Gracias, Señor, porque restauraste lo que estaba roto. Me quitaste la vergüenza y me diste honra, me quitaste el llanto y me diste gozo. Me mostraste que la dignidad no depende de lo que otros piensen de mí, sino del amor con que tú me miras». Una lágrima, esta vez de alegría, recorrió su mejilla. La historia de don Ernesto es más que una historia. Es un espejo para todos aquellos corazones que han sido heridos, rechazados o humillados. Porque quizás tú, que estás escuchando estas palabras, también has sentido que la vida te ha dado la espalda. Tal vez has sido incomprendido, olvidado, o tratado sin el respeto que mereces. Quizás has sentido, como él, que ya no tienes lugar en el mundo. Pero escucha bien, porque esto es para ti. Jesús nunca te ha olvidado. Él camina a tu lado incluso cuando sientes que estás solo. Él conoce tus lágrimas, tus luchas y tus silencios. Puede que otros te hayan cerrado las puertas, pero Dios siempre tiene una abierta para ti. Tu valor no se mide por lo que tienes, ni por lo que otros digan. Tu dignidad está escrita en el corazón de Dios desde el primer día de tu vida. Y aunque el mundo te rechace, Él te llama hijo, te llama hija, y te dice: «Tú me perteneces. No estás solo. Yo estoy contigo». Don Ernesto aprendió que los golpes de la vida no son el final, sino el comienzo de una nueva historia cuando dejamos que Jesús entre en ella. Su vida, marcada por el dolor, se convirtió en un testimonio del poder del perdón y de la misericordia divina. Y hoy, su mensaje resuena más fuerte que nunca. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para perdonar. Nunca es tarde para dejar que Jesús te devuelva la paz, la fe y la dignidad que creías perdida. Cierra los ojos un momento. Imagina que Jesús está frente a ti, como estuvo frente a don Ernesto. Siente su mirada llena de amor, su mano extendida, y escucha su voz diciendo: «Levántate. No mires atrás. Yo estoy contigo, y tu historia aún no ha terminado». Porque no importa cuán oscuro haya sido tu pasado, Dios siempre puede escribir un nuevo amanecer para ti. Y cuando ese nuevo día llegue, recordarás esta historia, y sabrás que tú también fuiste tocado por el milagro de la dignidad restaurada. Amén.